Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luisa María Romero Jiménez. Soy psicóloga orientadora de la Unidad Educativa Jean Piaget, un colegio privado ubicado en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Kennedy. En cuanto a la primera pregunta, considero que, digamos que los alumnos o bueno, los adolescentes pueden resolver problemas eh, desde las hipótesis, ¿no? Entonces, desde problemas de lógica matemática, se vuelven mucho más hábiles en cuanto a la resolución de este tipo de problemas. Al decirles ejercicios como si Ana es más alta que Sofía y Sofía es la más alta del grupo, cosas por el estilo, que los lleven a ellos a pensar de manera lógica y a través de la hipótesis, pues buscar una solución. Este pensamiento pues como que les ayuda a resolver problemas con muchísima más facilidad y, eh, y pues no sé, digamos que empiezan como en su proceso de maduración del pensamiento crítico. Bueno, cuando hablamos de qué ventajas tiene el pensamiento formal, considero que muchas, porque digamos que aquí es donde el adolescente empieza a ser consecuente y consciente digamos, de cada una de sus acciones. Entonces ya logra generar una consecuencia de cada uno de sus actos. Dentro del aprendizaje escolar, pues digamos que es muy amplio, porque digamos que esta etapa, digamos que va a llevar al estudiante a realizar operaciones mucho más concretas, mucho más formales, que van a llevar justamente a la resolución de muchísimos más problemas. Los adolescentes que transitan por esta etapa, digamos que son mucho más autocríticos, más curiosos, manejan digamos que de forma correcta el pensamiento abstracto, ya lo saben manejar, o digamos que empiezan en el inicio de aprender a manejarlo. Bueno, yo creo que en cuanto a la tercera pregunta, considero que hay mucho, porque digamos que en cuanto a las operaciones formales y la moralidad y la identidad, digamos que en esta etapa es donde el adolescente empieza a crear su identidad, ¿no? Digamos que en esto de la última etapa planteada lleva justamente a esto, a plantear qué es lo que queremos, qué es lo que no nos gusta, qué es lo que nos gusta, a formar nuestro criterio, a formar nuestra identidad. Entonces, considero que pues todo el desarrollo moral que el niño desarrolló, pues digamos que se viene a ver plasmado en esta etapa. Es donde digamos que desde el pensamiento crítico logran establecer, me gusta esto, no me gusta esto, eh, en realidad hacía esto porque, no sé, no entendía lo que pasaba por aquí, ya se vuelven mucho más autocríticos en cuanto al desarrollo de su identidad. Entonces digamos que considero que tiene todo que ver y es demasiado, digamos que tiene mucha correlación. Bueno, en cuanto a la cuarta pregunta, digamos que el estudiante puede hacer procesos de análisis de lógica matemática, de lectura crítica, digamos que estos procesos pueden llegar a ser muy complejos, ¿no? Desde las conclusiones, digamos que el de la generación de conclusiones, él puede empezar a generar conocimientos o conceptos de lógica o razonamiento básico avanzado. Vuelvo y repito, estrategias como el razonamiento abstracto y digamos que todas estas operaciones que lo van a llevar a requerir un pensamiento mucho más autocrítico y que lo van a llevar a generar conclusiones y así digamos que hipótesis deductivas. Entonces digamos que es desde ahí desde donde empieza todo este proceso de las operaciones o bueno, el análisis que tiene que tener el estudiante en cada etapa. Bueno, yo digo que el desarrollo cognitivo es muy importante, ¿no? Porque dentro de esta etapa es donde se termina de afianciar todo lo que tiene que ver con lo cognitivo del ser humano. Entonces, digamos que desarrollar pensamiento, vuelvo a repetirlo, autocrítico,
reconocer eh, moralmente qué es bueno, qué es malo, qué hacíamos antes digamos que nos parecía muy lógico y que ahora digamos que empezamos a cuestionar o que se empiezan a cuestionar por qué lo hacía antes. Entonces digamos que considero que pues es muy importante digamos que el desarrollo cognitivo que se tiene en esta etapa. Considero que es pues, una etapa crucial que digamos que si se llega a ver afectada podría causar digamos que dificultades en el desarrollo de ahí en adelante en el pensamiento del ser humano. Bueno, digamos que esta etapa es una de las más difíciles del desarrollo escolar porque así también como el estudiante se vuelve autocrítico, también se vuelve, eh, digamos que empieza a salir un poquito del egocentrismo y empieza a querer creer que tiene la razón. No estamos en esta etapa donde todo se hace crucial. Son los cursos más difíciles los que entran en esta etapa. Justamente por eso, ¿no? Porque son estudiantes que, digamos que dentro de su etapa de desarrollo, pues consideran que solo ellos tienen la razón, que ellos están conociendo, entonces del autocrítico ellos mismos también digamos que generan algunos conflictos con pares, con docentes, entonces pues también es demasiado importante digamos que analizar esta etapa con mucho detenimiento y con mucho cuidado y darle una transición correcta. En cuanto a si las operaciones formales aseguran el éxito de los niños en el estudio, sí y no. Es decir, es demasiado importante asegurarse que en las demás etapas también, digamos que los estudiantes aseguran un éxito, pero que en esta etapa es donde se afianzan los conocimientos y se empiezan a descartar todo lo que no sirve o que sirve. Entonces es demasiado importante entender que todas las etapas eh, aseguran el éxito en la etapa en que se encuentran. Entonces, no es de solo una, sino de todas, en realidad. Sí, las experiencias ambientales, digamos que todo el factor contextual, sí, digamos que influyen en las operaciones formales. Se debe tener en cuenta que las operaciones formales también son como la suma de el aprendizaje social que ha tenido el estudiante. Entonces, digamos que de todas esas etapas que ha venido recogiendo, tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto, si dejo caer esto, o si dejo en la orilla esto se va a caer, o si acerco mucho la mano a la candela me voy a quemar. Entonces digamos que también digamos que es el proceso de comprender contextualmente que cada una de las etapas va forjándose socialmente y va forjando al ser humano socialmente. Entonces digamos que en esta etapa es donde se hace mucho más vulnerable de la influencia social, se hace mucho más vulnerable de empezar digamos que a intervenir en grupos sociales y demás. Entonces, pues digamos que esta etapa sí se vuelve muy, muy crucial en cuanto a la influencia que puede llegar a tener el medio. Considero que esta etapa es una de las más difíciles en cuanto al tema del egocentrismo, ¿no? Porque venimos de una etapa donde se transitó, donde el egocentrismo no se evidenciaba tan fuertemente. Por acá los chicos, digamos que uno le tiene mucho, como docentes, le tiene mucho respeto a los grados séptimos y a los grados octavos, porque justamente están transitando digamos que en esta etapa. Entonces son adolescentes que no conciben la opinión del otro, donde piensan que todo, cada vez que se les corrige, se les está haciendo es por ridiculizarlos, por llamarles la atención, y en realidad consideran que solo ellos tienen la razón. Entonces digamos que es un proceso bien complejo porque en esta etapa pues el adolescente considera, no solo ve al docente como el que está en contra de él, sino también ve al padre y en realidad de ahí en adelante a todas las figuras. Entonces pues es bien complejo porque se generan tanto problemas en el aula, con los pares, con los docentes, con los padres de familia. Entonces considero que sí se evidencia de una manera muy, muy, muy intensa el egocentrismo en esta etapa, ¿no? Es de cuidado, es de saberla transitar
y es desde el entendimiento y desde no igualarse con el alumno, porque pues para ellos todos van a ser enemigos.